Ahora vamos a la pregunta 10. Suponga una economía en la que las familias ahorran el 30% de su ingreso. Entonces, si las familias ahorran el 30% de su ingreso, podemos saber que están consumiendo el 70% de ese ingreso que tienen disponible. Asimismo, se cobra un impuesto sobre la renta, o sea, hay una tasa impositiva T1 del 20%, o sea, 0.2. Y las autoridades económicas deciden aumentar los impuestos autónomos, van a aumentar los impuestos autónomos en 1000 unidades. Sin embargo, no quieren modificar al PIB de equilibrio. Es decir, el PIB de equilibrio se va a mantener constante. Por lo tanto, el cambio en el PIB es igual a 0. Para esto, la pregunta es, ¿en cuánto hay que modificar el gasto del gobierno para lograr que el PIB no cambie al final del día? Entonces, ya sabemos que el cambio en el PIB es multiplicador por el cambio en los autónomos. Calculemos el multiplicador, que es 1 sobre 1 menos C1 por 1 menos T1 menos B1. Propensión a consumir tenemos, ¿vale? 0.7. Y la propensión de los impuestos es 0.2, la tasa impositiva, pero no hay en ninguno de los datos una propensión marginal a invertir, entonces podemos asumir que B1 vale 0. Entonces 1 menos 0.2 es 0.8, 0.7 por 0.8 nos da 0.56. Entonces 1 menos 0.56 es igual a 0.44. 1 entre 0.44 nos da un multiplicador de 2.27. Ahora, regresamos a la fórmula del cambio en el PIB. Necesitamos ver cuál es el cambio en los autónomos. El cambio en los autónomos es cambio en C0 menos C1 por el cambio en T0 más el cambio en B0 más el cambio en G0 más C1 por el cambio en transferencias gubernamentales. Pero solo están cambiando impuestos autónomos y el gasto del gobierno. Todos los demás cambios valen 0. Entonces, el cambio en los autónomos es igual a menos la propensión a consumir, que vale 0.7, por el cambio en los impuestos, que es de 1000, más el cambio en el gasto del gobierno que queremos encontrar. Y sabemos que el cambio en el PIB es multiplicador, que vale 2.27 por todo el cambio en los autónomos, es decir, menos 0.7 por 1000 más el cambio en el gasto. Y el cambio en el PIB sabemos que es igual a 0 para que se mantenga constante. Entonces, 0.7 por 1000 son menos 700 más el cambio en el gasto, y esto es 2.27 por menos 700 más el cambio en el gasto. Y desde aquí podemos ver que el cambio en el gasto necesita compensar a ese cambio en los impuestos para que no se genere al final del día ningún cambio. Entonces, si el gasto del gobierno aumenta en lo mismo, que es aumentar en 700, se compensa con la caída en impuestos y al final del día el PIB no cambiaría. Entonces la respuesta correcta es que el gasto debe aumentar en 700 unidades, que es el inciso B. Ahora, pasemos a la pregunta 11. Suponga una economía en la que la propensión marginal a consumir vale 0.5. O sea, C1 es igual a 0.5.
y la tasa marginal impositiva T1 vale 0.1. Ahora, en este ejercicio nos dicen que ante problemas de especulación, la confianza de los inversionistas se reduce en 200 unidades. Recuerden que la confianza de los inversionistas se representa en la inversión autónoma. Entonces, si nos están diciendo que cae la confianza de los inversionistas en 200 unidades, podemos decir que la inversión autónoma B0 está disminuyendo, o sea, su cambio es negativo, en 200 unidades. Y nos preguntan esto, ¿qué impacto tendrá sobre el ingreso o PIB de equilibrio? Una vez más, sabemos que el cambio en el PIB es multiplicador por cambio en los autónomos. El multiplicador es 1 sobre 1 menos la propensión a consumir por 1 menos la tasa impositiva menos la propensión a invertir. En estos datos no nos están dando propensión a invertir, o sea, no hay B1, y sabemos que la tasa impositiva nos queda 1 menos 0.1, que es la tasa impositiva, por la propensión a consumir, que es 0.5. Esto nos queda 1 menos 0.1 es 0.9, por 0.5 es 0.45, 1 menos 0.45 nos da 0.55. 1 entre 0.55 es igual a 1.81. Ese sería nuestro multiplicador. Y ahora, el cambio en los autónomos. De todos los posibles cambios en autónomos, la única variable que está cambiando son la inversión autónoma. Todas las demás podemos eliminarlas. Entonces el cambio en los autónomos, que es igual al cambio en la inversión autónoma, es de menos 200. Si esto lo sustituimos en la fórmula del cambio en el PIB, que es el multiplicador 1.81 por el cambio en los autónomos, que es de menos 200, nos queda que el PIB cambia de manera negativa en 362 unidades, es decir, se reduce 362 unidades y por ello la respuesta correcta es el inciso D. Ahora, pasemos a la pregunta 12. Suponga una economía en la que las familias, pensando en su bienestar futuro, deciden aumentar el porcentaje de ingreso que guardan en sus afores. Recuerden que las afores son un tipo de ahorro para el retiro. Entonces, si está aumentando el porcentaje que las personas guardan en sus afores, de alguna manera están aumentando su tasa de ahorro y disminuyendo su propensión marginal a consumir. Recuerden para todo esto que la propensión a consumir y la propensión a ahorrar deben sumar 1. Entonces, si aumenta la propensión a ahorrar o la tasa de ahorro, en automático baja la propensión a consumir. Y nos preguntan, ¿cuál será el efecto de esta decisión en el corto plazo? Ahora, en el mercado de bienes y servicios hay algo que se conoce como la paradoja del ahorro. En la paradoja del ahorro, sabemos que no importa qué cambios se hagan sobre la tasa de ahorro, en el corto plazo el ahorro siempre se va a mantener constante. Y a nosotros nos están preguntando cuál es el efecto de esta decisión, o sea, de aumentar la tasa de ahorro en el corto plazo. En corto plazo,
existe la paradoja del ahorro, entonces al final del día, aunque la gente crea que ahorra más, siguen ahorrando exactamente lo mismo y por ello la respuesta correcta es la D. El ahorro privado no cambiará.